También se destaca la famosa fotografía, volviendo al tema. Sí, es que esta fotografía, a pesar de cualquier otra comparación, podemos decir de que, vamos, podemos ir a cualquier universidad pública de Latinoamérica y estoy seguro que tan siquiera encuentras a dos muchachos que traen puesta una playera con la imagen del Che, ¿no? O sea, es increíble el impacto que todavía puede tener el Che, a pesar de todos estos años de su muerte o de todos estos años de su existencia como guerrillero, ¿no? Donde esta imagen no solamente es el ícono de él, o sea, como persona o como su vida como guerrillero, sino ya es una imagen que es revolucionaria, que aparece como un estandarte de revolución o de la lucha social. Y muchos en estos momentos muchos organizaciones campesinas, civiles, ¿no?, la utilizan en sus mantas, ¿no?, cuando van a las protestas, ¿no? Se trae, se pitan con aerosoles también sus imágenes para la cuestión de protesta. Esta imagen le ha dado la vuelta al mundo, no solamente porque intervino en la Revolución Cubana, sino porque estuvo en otros lugares del mundo también, tratando de hacer algunas cuestiones. Sí, que no solamente ayudó a Cuba, sino viajó por muchas partes de Latinoamérica, aunque en muchas partes no pudo lograr o realizar esos efectos de la revolución o ese cambio, sí apoyó mucho en las ideas sociales para todas esas naciones. Sí, ¿no? Y en una parte de esta vida del Che, creo que a pesar de que a lo mejor algunos no podrían estar de acuerdo con esto, creo que es la complementación con Fidel. O sea, si no se hubieran encontrado ellos dos, ¿no?, Fidel en este momento no fuera nadie en Cuba, ¿no? Y el Che Guevara a lo mejor no fuera tampoco el ícono que debería haber sido. Hay un dato que dice que al comenzar el 58, Fidel Castro se había convertido en el hombre más solicitado por la prensa internacional y decenas de periodistas de todo el mundo iban a Sierra Maestra a entrevistarlo. Pero por su parte, el Che Guevara se convirtió en el personaje central de la prensa que defendía a Batista. Y ahí comentan que la propaganda contra Guevara era masiva. Se decía que era un asesino a sueldo, un criminal patológico, un mercenario, que prestaba sus servicios al comunismo internacional, que utilizaba métodos terroristas que socializaban a las mujeres, quitaban a los hijos. Ellos decían que a los soldados que caían prisioneros los amarraban de un árbol y les abrían el vientre con una bayoneta, siendo que no era cierto. Hay una cuestión que es la que también debemos de aclarar en esta lucha armada guerrillera, ¿no?, que es la contrainsurgencia, se le llama, que es estos mitos que empiezan a hacer desde las autoridades dentro del gobierno, para poder decirle que un movimiento tal o cual, no solamente un movimiento como el que de la Revolución Cubana, sino es una constante de la contrainsurgencia, de decir las barbaridades o que son bárbaros, o dar a la sociedad una vista que no debe ser la correcta de un guerrillero, o en este caso pues que era Fidel y que era Ernesto Che Guevara. Hay una parte donde es más se siguen sacando anécdotas que el Che mandó a fusilar a más de 250 soldados batistas, ¿no?, y que él por su propia mano mató a más de 100, ¿no? En la historia los historiadores no han marcado nunca nada. Claro que hay partes donde sí ejecutó, pero ejecutó a traidores, ¿no?, donde él les hacía, y en ese momento él cumplía como juez y verdugo y decía que era la muerte, pero eran a los traidores. Recibí un mensaje de Carmen Acosta que decía, bueno, ¿y el Che y el amor qué? Buscando en la información, hay una señora llamada Zoila Rodríguez García, la cual tuvo un amorío con él, y ella comenta en
comenta una relación que mantuvieron. Dice los comentarios de ella, perdón. En mí surgió un amor muy grande y muy lindo. Me comprometí con él, no solo como combatiente, sino como mujer. Un día me pidió que le trajera un libro de su mochila. Tenía las letras doradas. Le pregunté si era de oro. Le dio gracia la pregunta y se rió y me respondió: este libro es de comunismo. Me dio pena preguntarle qué quería decir comunismo, porque esa palabra nunca la había escuchado, aunque de su boca se escuchaba muy bien. Vamos a hacer un paréntesis. Me está llegando un comunicado ahorita sobre las afectaciones sobre esta lluvia tan fuerte que cayó sobre Tuxtla Gutiérrez. Me informan que hay casas encharcadas, caída de techos y varios árboles tirados en Terán. Está bastante fuerte. También que hay en la ampliación Terán también afectaciones, fraccionamiento Solidaridad, no fraccionamiento Atenas, Colonia Las Reliquias, Belisario Domínguez, Colonia El Arenal, Colonia Módulo 1, fraccionamiento Cafetales. Hay la caída también hasta de lonas de estas que ponen para anuncios espectaculares. Y entre otras colonias, aquí nos están reportando, Reporte Ciudadano, nos está pasando el informe de Reporte Ciudadano, y que bueno, estuvo bastante fuerte. Esperemos no nos dicen que si hay heridos o víctimas humanas. Esperemos que solamente sean afectaciones materiales. Vamos a seguir reportando esta situación que puede estar pasando en Tuxtla Gutiérrez, y la recomendación de siempre: si no tiene que salir, más vale que no salga, porque a lo mejor ahorita las instituciones de emergencia van a tener que utilizar las vías, y pues más vale que si no tiene algo muy muy importante que hacer en la calle, pues se quede ahí. ¿Para qué? Para que puedan llegar estos servicios aún más rápido a estos lugares que nos están marcando, que es en esta zona oriente, del extremo oriente de la ciudad capital, ¿no? Estabas hablando, Fer, de algo muy importante sobre la cuestión del amor del Che. Creo que nunca, o sea, así hablando como de amor, algo así. Creo que era la cuestión más de la revolución, donde yo escuchaba más esa cuestión del amor a la libertad, amor a la revolución. Así es, aun cuando tenía la relación con una persona, pues él le dedicaba todo el tiempo y su vida al comunismo. Sí, al socialismo y a la cuestión de la revolución. Y para hablar sobre eso, pues Fidel Castro pues tuvo una entrevista con la televisión cubana después de la muerte del Che, y vamos a pasar un pequeño fragmento de esta entrevista donde habla sobre el Che y los inicios con él. Vamos a escucharla. El Che, que no era cubano, que era argentino. Cuando nosotros lo encontramos en México, él había estado en Guatemala como médico, muy entusiasmado con el proceso político de Guatemala, con la reforma agraria. Fue testigo de la intervención americana, sufrió mucho todo eso. Fue cuando él se sumó a nosotros en México. Él no es que pusiera una condición, él planteó una sola cuestión. Dice: yo lo único que quiero es que si después que triunfe la revolución, yo quiera irme a luchar a Argentina, a su país, que no se me limite esa posibilidad. Limitaciones de las que hablaba Fidel, de que no solamente la visión de él era tener un movimiento revolucionario en Cuba, sino una cuestión libertadora de todos estos dictadores que existían en Latinoamérica, que quería él que pudiera el alcance de esta revolución después de la cubana poder llegar a otras partes, es más, hasta en otros continentes. Él hablaba sobre esta situación liberadora, donde después de que pueden llegar a La Habana ya derrocando a Batista y poder llegar triunfadores a La Habana, y hay una anécdota ahí que también es la cuestión de la sencillez del Che. Cuando llegan a La Habana, pues los altos mandos del ejército revolucionario de Fidel Castro se reúnen
y se van a uno de los hoteles más lujosos que había en ese entonces ahí en La Habana. El nombre ahorita no lo recuerdo, pero que servía como casino, ya que había una cuestión que decían los mismos estadounidenses, que la Habana era como Las Vegas, lo que es ahorita en Estados Unidos. Eso era para ellos, era considerado donde estaban los casinos, donde estaban las casas de las prostitutas, donde podían ir a gastar dinero, donde podían encontrar droga fácil. O sea, eso era el lugar de la perversión de los estadounidenses, que se lo permitía Bautista. Bueno, por eso es que había muy buenos hoteles, y en uno de esos hoteles era que se quedó Fidel con todos sus comandantes, y podían hacer ahí era donde se estaban reuniendo, mientras que Fidel andaba buscando al Che, y el Che se había quedado en una casa ahí pequeñita, muy cerca del centro de La Habana, de la zona hotelera de La Habana, y lo andaban buscando, y él le dijo: no, es que yo lo que estoy luchando no es por estos lujos, ¿no?, sino es estar con el pueblo. Fue creo que una de las primeras lecciones que le dio el Che a Fidel, después de que él ya tenía el mando de un país. Sí. Que ya tenía enseguida el mando de un país. En uno de sus viajes le comentó en una carta, una reflexión introspectiva a su madre. Decía: algo que realmente se ha desarrollado en mí es la sensación de lo masivo en contraposición con lo personal. Yo soy el mismo solitario que era, buscando mi camino sin ayuda personal, pero ahora poseo el sentido de mi deber histórico. No tengo hogar, ni mujer, ni hijos, ni padres, ni hermanos, ni hermanas. Mis amigos son mis amigos en tanto piensen políticamente como yo, y sin embargo estoy contento. Siento algo en la vida, no solo una poderosa fuerza interior que siempre sentí, sino también el poder de inyectarla a los demás, y el sentido absolutamente fatalista de mi misión que me despoja del miedo. Esta situación de no tener nada más que la propia ideología fue muy criticada también, ¿no? Y más con esta concepción latinoamericana de la familia, ¿no? De desprenderse de todo, o sea, de decir que solamente los amigos que pueda tener era porque compartían, y la única forma de compartir con Che era tener esa visión revolucionaria de poder ir a hacer y poder liberar a otros países ya aparte de Cuba. Y es por eso que viene esta parte que creo que es medular en la vida del Che, cuando se va de Cuba, cuando ya decide ya no ser un burócrata más, ¿no? Ya no estar a cargo de la economía de Cuba, y se despide de los cubanos. Aquí está la carta, quiero que la escuchen. Es muy emotiva, ojalá que puedan poner bastante atención a ella y podemos después comentarla. Esta es la carta que leyó Fidel para la despedida del Che. Ya, ahorita bien. Durante todo aquel periodo, para nosotros la situación fue muy embarazosa, porque ya él se había despedido, había hecho la carta cuando se fue, y se fue discretamente del país, salió, se puede decir que clandestinamente. Nosotros guardamos la carta. Eso dio lugar a que se corrieran muchos rumores en aquella época, incluso se levantaran verdaderas calumnias. Hubo quienes hablaron del Che desaparecido, el Che muerto, discrepancias y toda aquella historia. Ya después que se conoció la carta, que era una necesidad política ineludible, él, con ese carácter particular, le costaba mucho la idea de regresar a Cuba después de haberse despedido. Yo lo persuado de que regrese. Y es así como Fidel cuenta cómo es que se está despidiendo el Che. Después, en esta misma, al Che para poderse salir de Cuba, se tiene que disfrazar. Pero todo esto después de este corte informativo. En un momento regresamos. 18 horas, 30 minutos.
En tu